Buen día para todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Mi nombre es Jefferson Ortiz. Soy ingeniero ambiental, magíster en cambio climático y desarrollo sostenible y especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Para mí es un honor y un placer poder hablarles sobre un tema tan clave hoy en día en la sostenibilidad empresarial, que es la lucha contra el cambio climático, y que muchos hemos enfocado y hemos encontrado una forma de traducirla al día a día, y es el concepto de huella de carbono. Como ustedes saben, el cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrentamos como seres humanos hoy en día en nuestro planeta. Vemos cómo aumenta la temperatura gradualmente en muchas zonas del planeta, y que por ende trae o intensifica esa variabilidad climática que contrae obviamente pérdida en la biodiversidad, aumento obviamente de fenómenos naturales como incendios, inundaciones, deforestación, erosión, y eso pues nos lleva a tomar una conciencia y a realizar unas acciones encaminadas a cómo podemos reducir nuestra huella de carbono y esos efectos que nuestra huella genera en esa problemática mundial. Ahora veamos cómo exactamente la huella de carbono y por qué es y cómo podemos gestionarlo. Entonces, debemos partir de una definición de huella de carbono. Este es un indicador que nos permite medir la cantidad de gases de efecto invernadero, o los conocidos GEI. Estos pues se pueden emitir directa o indirectamente, dependiendo pues obviamente del tipo de fuente. Ya tenemos fuentes primarias, secundarias, fuentes fijas, fuentes secundarias, fuentes móviles, y eso pues obviamente nos lleva a un gran reto, y es poder identificar dónde está la generación de esos gases de efecto invernadero. En su gran mayoría hemos escuchado que los gases de efecto invernadero son variados, pero los más significativos o sobre los cuales se está desarrollando acciones de investigación y de análisis y toma de conciencia es sobre el dióxido de carbono y el metano, que son los principales gases que nos generan obviamente ese cambio de temperatura y el calentamiento global que nos lleva a tomar conciencia. Vemos que la huella de carbono pues la hemos identificado en el día a día cuando encendemos una lámpara o encendemos el vehículo o calentamos un alimento. En todas estas actividades vemos reflejado la generación de una huella de carbono, ¿sí? Estamos generando gases de efecto invernadero, o sea, CO2 o metano, lo estamos generando. Es importante identificar que pues obviamente la huella de carbono, más allá de un concepto y de indicar que son unos gases de efecto invernadero, nos lleva también a plantearnos la pregunta de cómo medir la huella de carbono. Y ahí es cuando aparece ese concepto de la medición, y esta se hace por medio de kilogramos o toneladas de CO2 equivalente a CO2, ¿sí? Eso nos permite pues estandarizar a nivel pues obviamente de todas las fuentes que tenemos identificadas cuál es ese valor que generamos en cada una de las acciones o actividades que hacemos y cómo le aportamos a esa problemática mundial. ¿Por qué es importante estar dentro de o por qué es importante este módulo? Porque nos llevará, uno, a identificar las fuentes de generación de gases de efecto invernadero, y dos, medir esa huella de carbono, ¿sí? Que nos permita identificar cuáles son esas fuentes y los impactos ambientales que podemos de alguna manera mitigar, compensar o finalmente hablar de adaptación. También hoy en día el país viene haciendo un gran esfuerzo en políticas públicas relacionadas con el cambio climático, y por ende un sinnúmero de normas que están relacionadas a nivel legislativo, que nos permite pues obviamente identificarlas y por ende desarrollar acciones para de alguna manera darle cumplimiento y sumarnos a los compromisos que tiene el país frente al cambio climático. También es importante resaltar que las organizaciones cada vez tienen más retos, ¿sí? Hemos escuchado el impuesto del carbono, hemos escuchado las acciones que debemos emprender relacionadas con el cambio climático, y es por eso que a partir de la estructuración de este contenido pues nos vamos a introducir, a identificar esas oportunidades para reducir
costos operativos mediante la eficiencia energética, que es una de las estrategias que hoy en día vienen trabajando mucho las organizaciones, tanto públicas o privadas, y eso nos va a permitir adoptar medidas y obviamente fortalecer las acciones que emprendemos enfocadas a una sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, pero también económico. De esa manera también reducimos nuestra huella ecológica, nuestra huella ambiental, porque finalmente agua, energía, residuos, todos estos en conjunto generan esa huella de carbono que finalmente es la que vamos a identificar. Dentro de nuestro módulo vamos a tener varios momentos importantes y es la importancia de poder conectarnos con este contenido. Uno, identificar fuentes de emisiones, cuantificar las emisiones, vamos a pasar por ahí, sobre todo analizar resultados. Muchas veces podemos encontrar muchas calculadoras, muchos métodos, pero no sabemos qué hacer con el resultado, y ahí es donde vamos a introducirnos en poder identificar cuáles son esas opciones que tenemos cuando tenemos un dato, hacia dónde tenemos que migrar, qué debemos hacer, con qué recursos contamos, qué podemos hacer dependiendo del sector económico, qué acciones ya a nivel gremial, por ejemplo, están desarrollando, qué planes parciales o planes en conjunto se están desarrollando. Algunas estrategias que se vienen trabajando a nivel organizacional, como lo dije anteriormente, es la eficiencia energética, poder conocer cuál es esa transición a energías renovables, temas de economía circular, cambio de hábitos y compensación de emisiones, que finalmente nos lleve a casos prácticos donde vamos a identificar en qué momento podemos hacer una adaptación o una mitigación de estos impactos generados por la huella de carbono. Vamos a ir de pronto identificando algunas acciones en el sector económico de servicios industriales, obviamente en productos, tanto en servicios como la huella de carbono ha sido identificada y cómo la podemos obviamente mitigar o adaptarnos a esos cambios climáticos que hoy en día nos retan a generar una sostenibilidad empresarial. Todos somos responsables de nuestra huella de carbono. Medirla y tomar acciones no es solo una opción, es una necesidad para asegurar un planeta habitable. Esa es la invitación que les dejo y los invito a que podamos desarrollar cada uno de estos contenido y reflexionar con sus propias acciones y buscar formas de reducir sus impactos ambientales, porque juntos podemos marcar la diferencia. Y sé que cada vez que nos convoquen estos temas académicos y obviamente de estructuración de acciones, entre todos podremos construir algunas mejoras a cómo abordamos cada una de estas acciones y sobre todo cómo las podemos practicar y que cada uno pueda participar en esa construcción y sobre todo aprender haciendo. Nos vemos en un próximo encuentro. Les agradezco mucho.